Hay una versión ahí interesante. ¿Cómo se llama la versión? ¿Textual? No. No, esta es nueva traducción viviente. La traducción viviente. Entonces leo. Sí. Dice, el título que tiene es siempre cosechamos No, lo que sin título, sembramos. hágale, sin título derecho. Bueno, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes, que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño en letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son circuncisos. En cuanto a mí, porque nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación Hermana nueva. Maranata, bienvenida, la estamos esperando, sin pena, sin pena. Porque no estoy mal. No, hermano, es que de pronto les pegó heavy. No, no importa, hermana, nos tenemos que morir de algo, no se preocupe por eso. No le hace daño. Pero si no, que siente otro lado porque ventilar le hace daño, ¿verdad? No, baila ya, hombre, y te apague el ventilador. ¿Ya sé quién lo pegó pues entonces? No, no sé. ¿Y quién lo pegó el primero? Nadie, porque yo llegué sola a la casa y me enfermé cuando llegué de Medellín acá. Tenemos que despojarnos de las cosas, el primero quién lo pegó, nadie. Eso no. ¿Qué hora vamos? Vamos en el 16. Sí, pero el 15 otra vez. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. De ahora en adelante que nadie me cause problemas con estas cosas, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Amados hermanos, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Mire, vean las versiones. Estamos en cuál, en el 6. Hay cosas. A ver, estamos en vivo. Hay cosas como que sí son. Pues como que las hacen bien. Con respecto al original, al interlineal que tenemos, porque tampoco es un original. Aquí no hay griegos originales, porque todos son copia de copia de copia de la copia. Aquí nadie puede decir, no, ese sí es el original griego que escribió Pablo, o el que haya escrito otra persona. En el Nuevo Testamento
el Nuevo Testamento no hay ninguna carta original. Todos son copia de la copia de la copia, y las copias más actuales son como del 1500 para acá o algo así, no recuerdo bien, no he indagado mucho en el tema. Pero hablando pues de lo que tenemos, hay versiones que como que sí concuerdan y dentro de la versión como que hay versos que sí dan más con el original que otros con referencia a la Reina Valera 1960 que tenemos nosotros. Pero mire como el verso 16 de esta, a mí me gustó cuando leyó el 13 y varios por allá atrás. Pero mire cómo el 16 cambia algunas palabras con propósito. La versión final dice: para todos los que sigan esta regla, paz y misericordia sean sobre ellos, lo mismo que para el Israel de Dios. Y esta versión menciona, ¿cómo dice? Para el pueblo de Dios. Dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios. ¿Sí ven como A los que siguen pues esa suena más misericordia sean sobre ay, sí, no he podido entrar yo, no sé. a los que siguen pues esta senda, paz y misericordia sean sobre Un momentico, ellos. ¿esa qué está Senda, senda. Eso, esa me gusta más todavía. ¿Qué versión es esa? A los que siguen pues esta senda, paz y misericordia sean sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Eso, esta senda, ¿qué versión es esa? Esta es la pesita. La pesita. El de los testigos de Jehová que hizo pues que no vino para que le diera la Diego, tráigame el celular de un papá, yo lo busco ahí. Pero mire que en el interlineal dice el Israel de Dios, pero aquí dice el nuevo pueblo de Dios. O sea, que sea como lo que dice. Borrar ahí, pues no sé si la intención de esa, pero los otros versos estaban bonitos, ahí como que acomodaban mejor. El nuevo pueblo de Dios, ¿se le suena? El nuevo pueblo de Dios suena a la teología del reemplazo que nos predica el cristianismo. No el de siempre, no algo. Eso, hay que reemplazar a ese pueblo anterior por un pueblo nuevo. No es que Dios de ambos pueblos hizo uno, como dice Pablo, Pero no es de Romanos. Hay el nuevo pueblo, como cuando uno es a la vieja criatura y es una nueva. Entonces hablemos de nueva creación, de nuevo hombre. ¿Por qué hablamos de nuevo pueblo? El nuevo pueblo de Dios. Sabiendo que en el interlineal dice Israel. ¿Qué quiere decir? Diego, ¿cuál es la Ah, de los testigos? ¿El qué? ¿El qué? Kidushim. Kedushim, santo. Santo. A todos los kidushim e israelitas. Ajá, Kedushim es santo. Entonces, Porque el santo no es Kadosh. sí, pero es que está hablando, dice Kedushim o Kadushim. Es decir, la vocal cambia a veces un poco. No es. Algunos dicen una beraja y otros dicen una baraja. Se le cambia una vocal por otra. La estructura de lo que No, hay unas partes que unas palabras que le cambian la vocal con otra, pero eso no es tan importante. Pero vea. Y verás, ahí lloró. Entonces en Gálatas 6:5 que terminamos nosotros, perdón, en Gálatas 6:5, sí, que terminó la vez pasada. Diego, ¿cuál es? El 6 dice: el que es enseñado en la palabra comparta sus bienes con el que le instruye. La parte que le gusta de ver. Esta es una parte muy importante. ¿Cómo dice? ¿Cómo? El verso 6. ¿Cómo dice la Reina Valera 1960? ¿Cómo dice ahí? 6:6, el verso 6:6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Eso. ¿Sí ve? Se entendió hoy, pero explicamos esa parte cuando me llama. A ver, Dice que haga partícipe de toda cosa buena al que le Al que le instruye. que lo instruye a usted. Eso. Ah, mi levita. Eso. Si usted hizo natilla ahora, participe. Participe. Bueno, cuando ya haga, ya sé. Una folía, Ocho carne pegó para allá. Debe.
Hay que estos días que la pizza esa que tiene mismo llegó. ¿Cuál Sí, es? ¿Gálatas o cuál es? Carlitos no me lo sabía. Mandamiento nuevo. Gálatas, en la reina de los testigos, Gálatas 6:16. Gálatas 6:16. Veas, 6:16 dice así. ¿No el 16 o el 16? Sí, el 16. Que la paz y la misericordia estén sobre... No, el 16, para lo de Israel de Dios. El 16. Que la paz y la misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, sí, sobre Israel de Dios. El Israel de Dios. Y acá dice, y a los muchos que ponen en orden sus vidas por esta regla, shalom y misericordia sobre ellos y sobre el Yirá, el de Israel. Israel de Yahweh, lo mismo, el Israel de Dios. Otro idioma, pero Es que nunca lo así mismo. dice el interlineal, dice Israel. Dice Israel. De este verso, del verso 6, algunas partes del cristianismo, sobre todo esos que predican de la prosperidad, se apropian para hablar y ponerle precio al reino y hablar de dineros y de cosas, ¿cierto? Pero es bueno tener en cuenta una cosa, aquí está escribiendo Pablo, y Pablo en forma particular nunca le dijo a alguien o a alguna congregación de las que él visitó que los sostuvieran en nada, porque él dice que gracias al Señor por su misericordia él tenía con qué sostenerse. Aquí le está diciendo Pablo a las personas que no se olviden de aquellos que están ayudándoles en la parte espiritual, pero tampoco es para tomar provecho y abusar, porque es que eso es lo que se ha vuelto el comercio, el evangelio se ha vuelto un comercio, y aquí trata es de acordarse de, a ver, ¿cómo lo dijera yo? De compartir en lo que se tiene, pero como no en cosa extraordinaria, no en algo extraordinario, pues de que yo tengo que darle al pastor o a mi líder religioso un carro nuevo, no sé, es que yo he visto por televisión una cantidad de fechorías, pues. Va a haber un loco diciendo estos días en una mega iglesia que el Señor le dijo que ampliara el garaje, porque iba a llenar el garaje con carros último modelo. Una cosa de loco, pues que descoordina totalmente. Tampoco que están viendo lote en el cielo. Eso, cosas de esas por el estilo. Yo creo que Pablo que está hablando. ¿Cómo? ¿Ya compró su lote en el cielo? Ya lo pisó. Oh, lo averigüé apenas. Pablo aquí está hablando porque es que no es necesariamente con el que le está enseñando solamente, sino que si yo veo a mi hermano que tiene necesidad y yo tengo con qué ayudarle, ¿cierto? Es en vista de eso. Porque si nos fijamos en los versos anteriores, viene hablando de eso. Viene hablando de levantar al hermano, de ayudar al hermano, de no caer en la tentación, de pronto de negarse a esa ayuda, que yo creo que también están mencionando eso. La ayuda con espíritu de mansedumbre. Eso es cierto, no está diciendo, porque Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Y si está trabajando en la obra, pues que coma de la obra, no hay problema en eso. Pero no está diciendo que tiene que tener un garaje lleno de carros. ¿Sí? Ese verso para nosotros es fácil de entender. El verso 7, no os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Sí, sí es así. Eso sí lo sabemos todos. La paga del pecado es la muerte. Si la persona siembra para el pecado, pues va a cosechar muerte. Si la persona obedece, va para justicia.
Romanos 6, 16. Eso lo hemos leído tantas veces ya. Todos sabemos que nuestros hechos, nuestras labores, nuestras ejecuciones, nuestras labores, lo que hacemos, tiene consecuencias, positivas o negativas, pero tiene consecuencias. Si yo siembro para lo espiritual, voy a obtener lo espiritual. Si yo siembro para lo carnal, pues la carne me lleva a la muerte. Y cuando dice sembrar para lo espiritual, no se está refiriendo a como algunos pastores de la prosperidad dicen, que venga y siembre aquí. ¿También han escuchado eso? Sí, venga y siembre. Espirituales con él. Eso, siempre $1,000, siempre, no sé, lo que ustedes siempre, eso, no, eso es falso. Aquí Pablo está hablando va a hablar de la carne, porque en el verso 8 dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿De dónde Pablo saca esto? Lo viene hablando de siempre las cartas de Pablo a los amigos, desde Romanos viene hablando del mismo tema. ¿Por qué Pablo habla de esto? Yo creo que esto me traslada a mí de nuevo a la escritura, lo que Pablo llama las Sagradas Escrituras, y por ejemplo un verso que yo me acuerdo mucho siempre, es Deuteronomios 30. En Deuteronomios 30 nosotros lo hablamos desde muy pequeños, pero al final del 30 dice, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas tu descendencia. Pero cuando yo leo desde Deuteronomios 30 a 11, la ley dice, la escritura dice, Moisés dice, o Jehová dice, ¿cierto? Pongo delante de ti estos mandamientos, que son vida. Yo puedo escoger la muerte o la vida, soy yo el que escojo. Pero ¿quién es el que me está dominando a mí? ¿Mi carne o mi espíritu? ¿Yo soy más carnal o soy más espiritual? De acuerdo a lo que yo soy, de esa misma manera me comporto, de esa misma manera escojo. Si obedecer para vida o desobedecer para muerte. Leamos tan siquiera Romanos 6:16 otra vez de nuevo para que lo recordemos. No sé si lo tenemos en la memoria. Si ¿quién lo tiene en la memoria? ¿Quién lo dice en memoria? ¿Romanos qué? 6:16. ¿Cómo empieza, Padre? ¿No sabes que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Eso, entonces la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. ¿Cómo dice el 23? ¿Cómo dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es. Entonces, ese es el tema de Pablo. Pablo, como le digo, dijimos capítulo 6 de Gálatas, Pablo ya se está despidiendo. Entonces está como haciendo un recorderis de nuevo de todo lo que ya ha dicho. Y ahorita por allá, cuando lleguemos al verso 19, nos vamos a dar cuenta de un aspecto interesante. Entonces, Pablo en Gálatas 5:16 digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfagáis los deseos malos de la carne. Porque la carne desea contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si os dejáis guiar por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sigue hablando del mismo tema. ¿A quién obedezco yo? O ya la condenación de la ley está sobre mí, eso está bajo la ley. ¿Será que la condenación de la ley está ya sobre mí? Ya todo el peso de la ley está sobre mí porque estoy viviendo en la carne. Si ya el Señor me saca de ahí, de esa esclavitud del pecado, pues no siga viviendo de esa manera. No nos cansemos, 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no desfallecemos.
cegaremos si no desfallecemos. Ahí ya termina de hablar como de lo de sembrados. Ya pregunto yo, ¿nosotros cuándo podemos recoger lo que sembramos? ¿A quién se le ocurre de pronto una idea de yo estoy sembrando, yo voy sembrando? ¿Cuándo recojo yo lo que sembré? Cuando ya se ve cosechar. Cuando sea la época de cosechar. Cosechar. Cuando llega el tiempo de cosechar. ¿Cuándo será eso? Cuando la planta ha crecido, ha dado fruto. Le propongo, para nosotros los humanos tenemos dos opciones: o la muerte o la venida de Cristo, que seamos transformados, arrebatados. ¿Sí o no? El tiempo de cosecha puede ser en la muerte o en la venida de Algo Cristo. así. O también hay cosechas pequeñas, ¿no? Cuando uno siembra, uno no va recogiendo por ahí cosecha de vez en cuando. Hay productos que salen primero que otros. Uno siembra una hectárea de yuca. Se siembra un maíz. Eso. Y cuando se siembra el maíz, se siembra el trigo. Sí. Cuando el trigo está primero que el maíz. Ajá. Entonces ya hay que se terreno, si se siembra maíz, el trigo lo primero que va a cosechar. Lo que salga primero. Sale primero. Mientras que espera una cosecha grande, puede ir recogiendo cosechas pequeñas. Sí. Y esos son como los triunfos o los desaciertos que vamos obteniendo nosotros de nuestras vidas, ¿no? ¿Cierto que sí? Me parece a mí que las bendiciones de Dios, las bendiciones que nos van llegando por la obediencia, por su misericordia y su bondad, el Señor nos va dando prosperidad, nos va dando cosecha buena, dones. A medida que uno avanza, pues uno va dando dones. El Señor nos encuentra en una vida desorganizada, en una vida en pecado. El Señor nos encuentra en una vida en desobediencia al mandamiento. Nos encuentra en una vida bajo la ley. El Señor, cuando nos toma de ahí, nos rescata de esa vana manera de vivir. Nosotros podemos ir notando que nuestra vida como que se va organizando. Se va organizando. Dios, lo hemos visto, lo podemos ir viendo durante el transcurrir de nuestras vidas. Que la vida nuestra como que se va organizando en la manera en que nosotros, o que el Señor va tratando conmigo, y nosotros vamos obedeciendo, como que el Señor va organizando, vamos cosechando, teniendo pequeñas cosechas. Santiago 5, Santiago capítulo 5, verso... Mi vida comenzó Verso 7. cuando el Señor me echando toda vuestra ansiedad sobre él. Santiago capítulo 5. Así que hermanos, sean pacientes hasta que el Adón regrese. Miren cómo el labrador espera el preciso fruto de la tierra, el precioso fruto de la tierra, que es paciente hasta que venga las lluvias, el otoño y la primavera. Queremos que ustedes también sean pacientes, mantengan en alto su valor, porque el regreso del Adón está cerca. Es el 8. ¿Cómo dice la Reina Valera la 1960? ¿Cuál? Esa, que se tiene ahí. Sí, pero el 8. Sí, 5, 7 y 8. 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Ahí estamos. ¿Cómo dice esta muchacha? Esta suya. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense porque la venida del Señor está cerca.
Santiago es el que escribe aquí. Pablo escribe en Gálatas, pero Santiago está escribiendo aquí. Nosotros podemos ir obteniendo cosechas. Yo creo que la cosecha grande es cuando venga el Señor, Amén, amén. en su venida. Amén. Santiago nos aconseja, hermanos, tener pues paciencia hasta. Ese hasta, ahí eso da un límite, da ahí como, no es antes, no es mucho antes de eso, no se preocupe por los acontecimientos que sucederán antes de. Ustedes tengan paciencia hasta la venida. Ahí quiero acuñar un poquito el tema, estamos hablando de la venida del Señor, pero hay algunas teologías, unas vanas, unas huecas, unas cosas raras que andan diciendo últimamente por ahí, y le andan diciendo a la gente o a la iglesia, a las iglesias cristianas, que la iglesia no tiene que esperar la venida, sino esperar el arrebatamiento. Si la iglesia tiene que esperar el arrebatamiento, porque el arrebatamiento es una cosa y la venida del Señor es otra, entonces Santiago me está diciendo a mí mentiras. Santiago me aconseja a mí, tenga paciencia hasta la venida, no hasta el arrebatamiento, si es que el arrebatamiento fuera otra cosa distinta. Lo que pasa es que Pablo, en 1 Tesalonicenses 4:15, cuando dice, os decimos esto en palabras del Señor, que los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, mire que está hablando lo mismo, los que estemos ahí vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Cuando el Señor mismo con voz de mando, con trompeta, con voz de arcángel descienda del cielo, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado hasta ese día, hasta la venida del Señor, seremos juntamente con ellos arrebatados. Ahí está la palabra arrebatamiento, pero la palabra arrebatamiento es en su venida. No es antes. El arrebatamiento no es antes de la venida. Primero es su venida y cuando Él venga, arrebata su pueblo. Entonces tengamos paciencia, hermanos. Pablo nos está aconsejando. Aquí van a tener muchas aflicciones. Estamos viviendo, tenemos que vivir en esta tierra. Aquí tenemos que vivir. Pero nos lo aconseja desde el capítulo 2, Pablo, 2:20. Gálatas 2:20. Pablo me está diciendo a mí, desde Gálatas 2:20 me dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que nos toca vivir en esta atmósfera, en esta dimensión, ya no lo estoy viviendo yo, porque estoy muerto con Cristo en la cruz de Calvario. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. ¿En la fe de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que nos toca vivir ahora, lo vivimos en la fe de Yeshua, en la fe de Él. La pregunta es, la fe de Jesucristo, ¿cómo era? ¿Cómo es la fe? ¿Cómo es la fidelidad de Él? Yo tengo que caminar por donde Él caminó, yo tengo que andar por donde Él anduvo. Es como la idea. Porque Yeshua fue fiel y obediente. Eso, ¿cierto? Y Él mismo me dio el ejemplo. Por eso yo no tengo que preocuparme por lo que acontezca. Y las decisiones que van llegando a la mano mía, las tengo que tomar en la carne o en el espíritu, las puedo tomar. Yo las voy a tomar en el espíritu, es decir, con la parte espiritual. Tengo que tomarlas en la fe de Yeshua, es decir, como imitando al Maestro. Verso 9. El 10. Así según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Gálatas 6:9, 6:10. ¿Cierto?
momentico que llegó el hermano Brian Flores para que se acomode. Hermano, bienvenido. Ya se refiere a todo. Bueno, diga hermano, entre bien pueda. Por allá, eso. Así, ya vea. No somos Daniel. Bienvenido, hermano. Sí, Gálatas 6:10. ¿Cómo dice entonces? Así según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los Maranata. a los hermanos de la fe. Amén. ¿De la fe en qué? Hermana Diane, Arbelá, hermano Aibe, ¿De la hermano fe, Brian, ¿de la fe en qué? no Jade, ¿De la fe, no de sé. la fe en qué? En Cristo. ¿De la fe en el Mesías? A ver, no, hombre, yo pregunto. Lo que pasa es que yo sé que cuando pasamos por el cristianismo nos enseñan eso, nos dice, los hermanos de la fe en Cristo. De la fe en la ley. No debemos de creer, no me meto por ahí. Pero presten atención aquí, vea. No es que somos hermanos en Cristo, de la fe de Cristo. Y aquí es donde se aprieta la cosa. Ay, Padre Santo. No me muerdo la lengua. Ay, Señora. Vea, la fe en Cristo. La fe en Cristo. Lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesucristo, la fe de Jesucristo, la fidelidad, la emuná de Jesucristo. Vamos a ver quiénes son los hermanos de la fe. Esto me merece un tinto. Esto me merece un tinto. Bueno, No, tome la vena. es que no saben, está muy fría. Con el tinto y me daño. Pero ahorita le está yendo la hermana que es eso así, y ahora sí la va a mandar. Vea, le pregunto. La fe de Yeshua, la fe de Jesucristo. ¿Cómo creemos nosotros? Bueno, ¿cómo creíamos que era la fe de Jesucristo? Ahora que hemos estado leyendo un poco más la Biblia, despacio, hay que leer la Biblia despacio, ese es el consejo que yo siempre doy. Ahora, yo pregunto, ¿la fe de Jesucristo que nosotros conocíamos es distinta a la fe de Jesucristo ahora como la conocemos o no? Sí. ¿Sí es diferente o no? Pues, la fe. A ver, nosotros somos hermanos en la fe en Cristo. ¿Somos hermanos en la fe? Sí, somos hermanos en la fe. Todos decíamos eso en el cristianismo. Pero es que mira, Amén, somos hermanos en la fe de Cristo. Ahora, yo pregunto, ¿cuál es la fe de Cristo? Esa es la la fe es de obediencia, fidelidad, firmeza. de Jesucristo. ¿Cómo era la fe de Jesucristo? Entonces la obediencia a lo que le fue enviado, a lo que le envió el Padre. Obedeció al Padre en todo, ¿cierto? Fue obediente Ajá. hasta la muerte y muerte de cruz, dice. Sí, amén. Ajá. Bueno, entonces dice que la fe de Cristo, entonces es que debemos ser obedientes. ¿Sí? Obedientes, pienso yo, en la obediencia. Sí, a ver, hermana Daniela, ¿sabes? ¿Alguien no escuché que dijo algo? Sí, que ¿Quién más iba a decir que algo? haya lo que hable duro, pues. ¿Quién más iba a decir algo? La La fe fe, en Cristo es nosotros somos hermanos en Cristo, pero la pregunta mía es, pues yo creo que es lo que hay que hacer aquí. ¿Cómo es la fe de Cristo? Si nosotros somos hermanos de la fe en Cristo, ¿cómo es esa fe en Cristo? La fe sería seguir al maestro. ¿Cómo fue la fe de Cristo? ¿Cómo fue la fidelidad de Él? Yo sé que de pronto estamos pensando si fue la fe buena, fue una fe mala, o fue una fe grande o una fe pequeña. Pero Jesucristo, lo que pasa es que alguna vez, voy a dar nombre propio, con mucho amor y mucho cariño, me encontré con Jimmy Catano por ahí en la calle. Y me dice, Ever, ¿cómo vas? Te voy a volver a visitar. Ojalá esto llegue a oídos de él, para que me desmienta. Y me dice, te voy a visitar, yo cuando quiera, pastor, para así conversamos. Porque estás muy mal, me dijo, estás muy mal. Y yo, sí, ¿en qué pastor? Yo quiero seguir a Cristo, estoy siguiendo a Cristo. Y me dijo, sí, pero es que Jesucristo solo vino a los judíos. Los que fueron a los gentiles fueron los discípulos y sobre todo Pablo.
Así me dijo. Entonces yo le dije, bueno, yo me quedo con Cristo. Yo me quedo con Cristo. Tomando esas palabras de él, yo no sé si la interpretación de solamente de Jimmy Cataño o de algunos pastores pentecostales, que dicen que Jesucristo solamente vino a los judíos. Entonces, como que Jesucristo vino con un evangelio, con una fe, con una fidelidad distinta, y luego los discípulos fueron enviados a los gentiles con otra fe o con otra fidelidad. ¿Sí me hago entender? Si Jesucristo solo vino a los judíos y los discípulos fueron aquellos que fueron a las naciones, y sobre todo Pablo, entonces, ¿qué evangelio llevaron a las naciones que tenía que ser distinto al de Jesucristo? Porque según él, me dice que Jesucristo solamente vino a los judíos. Oiga, si ellos se aprendieron con el mismo Mesías, a la Torah, a la Escritura. A eso voy yo. Yo creo que nosotros conocíamos a un Jesucristo distinto al que conocemos ahora. Y no es que él cambiado, él haya cambiado en algo. Él es el mismo, la escritura no ha cambiado, una misma letra. Esta es una versión 2000. Desde el 2000, tiene 24 años de esta letra estar escrita, digo yo. Pero hay una 1960. Y son las mismas letras. Pero Jesucristo, ¿cómo pudo haber cambiado para nosotros? No es que Jesucristo cambió, sino que nuestra percepción de él como que cambia, como que es nuestra perspectiva la que cambia. Como que antes veíamos la silla por este lado y ahora yo me volteo por acá y le veo una perspectiva distinta. Lo que pasa es que por este lado la silla está rota. Entonces yo le digo, la silla está rota. Entonces me dice, no está rota, está entera. Pero porque estoy mirando desde este lado, yo la veo rota. Como yo la veo desde acá, eso, yo ya le alejo, ¿no? Eso. Vamos para su casa, y dice, ay, verás, ya estaba rota. Y yo le digo, no estaba rota porque yo no la estoy viendo rota. Eso es como nuestra perspectiva. Pero ¿qué cambió de nuestra perspectiva si son las mismas letras? ¿Qué cambió? Que volteamos toda la silla y la analizamos completa. Exactamente, eso es. Ahora como que nos gusta leer la Biblia entera, como que entendemos que la fe de Jesucristo es un poco distinta a la que entendíamos, no porque fuera distinta, sino porque la perspectiva que teníamos, la perspectiva griega que teníamos de él, no cuadraba esa perspectiva griega que teníamos de Jesucristo. Necesitamos una perspectiva hebrea, una perspectiva de la escritura, escritural. A ver, ¿qué le abono yo a Jimmy Cataño cuando me dijo eso? Que tal vez él sea de los únicos que dicen que Jesucristo no invalidó el sábado, sino que vino a obedecerlo. Creo yo, que por eso digo que la responsabilidad. Porque algunos otros pastores cristianos dicen que Jesucristo no guardó el día de reposo, que lo invalidó. Es decir, que él infringió el cuarto mandamiento y de esta manera es un pecador. Porque 1 Juan 3:4 dice que el pecado es infracción de la ley. Entonces, algunos pastores de cristianismo dicen que Jesucristo invalidó, no obedeció y cumplió el cuarto mandamiento. O sea, si lo hacen pecador. ¿Qué le abono yo a Jimmy Cataño en ese momento? Yo creo que él dijo, o entre palabras pudo haber pensado, que Jesucristo vino a obedecer la ley. Por eso él lo saca solo para los judíos, porque él diría que solo era para ellos. Que como los gentiles no tienen que obedecer el mandamiento de Dios, entonces los gentiles, por eso Jesucristo no vino a los gentiles. Pero se mete de nuevo en un lío. Si Pablo me dice a mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, yo tengo que vivir como Jesucristo vivió. Yo tengo que caminar por donde Él caminó. Yo no sé en qué parte, si estoy equivocado, me dicen. Sí, gracias. Si Jesucristo caminó en obediencia a la Torah, ¿no es ese el camino que yo tengo que caminar? Pues cierto que sí. Entonces, ¿por qué me dicen a mí que yo sí puedo desobedecerla, pero me puedo llamar cristiano? Ellos dicen que cristiano significa seguidor de Cristo. ¿Yo cómo me puedo llamar cristiano, seguidor de Cristo, según la respuesta que hago? Si desobedezco a Cristo en lo que Él me ordena. Lo siguen, pero no limitan. Eso, sí lo siguen, sí lo seguirán.
sí lo imitarán. No, ya sabemos que no lo imitan, pero sí lo seguirán. Lo que pasa es que depende del concepto que yo tenga de la palabra seguir. Porque aquí en el Facebook yo sigo a un sendero pentecostal, pero no hago lo que él hace. Pero lo sigo aquí. Sigue ahí. Es como un seguimiento, como que lo tienen en la mira. Pero si lo imitara, Por eso es lo que está haciendo la hermana. Lo siguen, pero no lo imitan. Eso. Lo siguen, están como pendientes de él. Ah, mira, Pablo Eso. tuvo que haber enseñado porque dijo ser imitadores de mí, así como yo de ¿Quién quiere Cristo. tanto? La hermana está aquí. Uno no debe exculpar. Venga, hermana, Porque que la usted palabra es- de María dice que cuando el pastor habla sus ovejas le entienden. Hermana, Ah, si Y le usted no sigue. es de reír de De la la Biblia. verdad, de esta del Biblia. evangelio, usted no va a entender nunca porque Porque tenemos unos evangelios facilistas, unos evangelios de la carne, humanos, señora. ¿quién más quiere tinto, Melanie? Que lo siguen como lo seguían a los Hermana, toma tinto. apoyan como de lejos. Hermana, toma tinto. Ay, pero toma tiempo. Sí, sí, es cierto, hay varios seguidores, como que hay seguidores de cerca, hay seguidores de lejos. Hay seguidores por la conveniencia, porque nos da comida, porque nos, cierto, y habla bonito, porque sentimos cosas bonitas, porque sentimos cosas bonitas y como que está bien el sentir, pero como, No, la que no hermana es, quiere agua. como que no es bueno quedarnos en el sentir solamente, porque Cristo nos manda a conocerlo. Nos manda a imitarlo. Nos manda a invitarlo. Hermano Brian, o mandamos a Aníbal. Vea, el bombillo, vea el compañero, ahí pusieron el ¿Está viendo? bombillito. Hermano Aníbal, por favor, le hace Eso. está parado, atentado. De una. Ponga el bombillito ahí, compañero, que esté más delgado. Ah, el burrito es más alto. Mira, pásale por la hermana. Vea, el burrito, vea, el burrito sabanero. Con mi burri. Ah, no. Ah, pero ese burrito está sentado ahora, ya no. Vea, Ay, bueno. traiga un trapito. Van a sacar de la membresía. Ah, traiga un trapito joven, para limpiar el burrito. Sí, sí, contenido de que apenas. Señor, para grabar en Juan 47, el que es de Ese Dios, video más controlado. las palabras de Dios oye. amén. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Ay, Dios. hermano incógnito. Si Amén. uno Ahí levanta un se trapito. confunde con otras cosas, usted no va a agarrar y acá no tiene que comprender. Entonces, a ver, Pablo me está diciendo a mí, mire que yo estoy hablando dentro de la misma carta de Gálatas. Gálatas 2.20, Gálatas 6.10. Él está hablando de compartir, está hablando de compartir, ¿cierto? De entregarse unos a otros, de ayudarse, de no negarse. Pero dice, especialmente a los de la familia de la fe. Ahora, yo creo que Pablo no está diciendo aquí que los de la familia de la fe son los de la secta mía, los de mi religión. No se está refiriendo a eso, aunque podemos ser, pues, cierto, tener una religión y considerarla hermanos de esa fe. Pero yo creo que Jesucristo, Pablo está hablando de la fe de Yeshua, de la fe de Jesucristo aquí. Las religiones tienen su propia fe y yo no hay problema en eso, es que eso es bonito, está muy bien. Está muy bien, que tengan su propia fe, su propia, a ver, como su propio sendero, su propia ruta, su propia instrucción y sean instruidos en ella y la parte, pero sí, es que la religión no es mala, la religión me dice a mí cómo vestirme frente a la sociedad, cómo comportarme frente a la sociedad, ¿sí o no? La religión no es mala. El asunto es que también Santiago me dice cuál es la verdadera religión. Pero cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de justificación y cuando hablamos de justicia, yo creo que ahí sí importa en qué estoy creyendo yo, dónde estoy sentado, dónde estoy parado. Cuando hablamos de salvación, de justicia o de justificación, es que justificación y salvación van de la mano, la justicia lógicamente también. Pablo me dice a mí, tenga mucho cuidado dónde está parado, dónde está sentado, dónde está leyendo, y eso me lo va a determinar aquí más adelante. A ver, leamos del 11
12, para adelante. ¿Quién no tiene por ahí el 11, 2 y 13? Gálatas 6, 11, 2 y 13. Ya, qué milagro, más de 5 horas. Vale, cuidado. ¿Quién no lee? ¿Cuál? Gálatas 6, 11, 12, 13. Mirad con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Listo. Hasta ahí. Sí. Ojo, pues, vea. Mire con qué grandes letras les escribo. Pablo está escribiendo con grandes letras. ¿Dónde están grabando? Pablo está escribiendo con grandes letras. Parece ser, él mencionó por allá atrás, él mencionó que tenía un aguijón en la carne. Tenía un aguijón en la carne. Parece ser, porque aquí no hay consenso en nada, que cuando tuvo ese encuentro con Jesucristo, le quedaron unas escamas, se le salieron las escamas cuando Ananías oró por él, como que quedó sufriendo de ceguera. Entonces Pablo como que sufría en los ojos. Entonces Pablo aquí mismo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Es decir, como que escribía grandecito porque sufría de los ojos. Podríamos decir así de una manera fácil y vana, o bueno, superficial. No, eso es que era ciego y entonces escribía de letras grandes. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Es como cuando a uno la mamá le decía, ¿cómo es que decía mi mamá? Me decía, o mi abuela era la que decía, si mi abuela era la que decía, soldado avisado, No muere en guerra. no muere en guerra. ¿Quién muere? Mi abuela la que decía. Oiga, pero si muere, Pero sí se muere, porque el soldado no hay caso. no hace caso. Se muere. Soldado avisado no muere en guerra. Yo creo que Pablo está diciendo eso aquí. No solamente que sufría los ojos, entonces estaba escribiendo con letras grandes, sino que nos está diciendo, mire, les está advirtiendo con letras grandes, con letras legibles. Está concluyendo la carta y vuelve a mencionar a los del judaísmo, a los de la religión judía. Los que quieren ostentarse según la carne, los que quieren ostentarse según la carne, mire, no está hablando según el espíritu, no es lo espiritual, sino según la carne. Os obligan a que os circuncidéis. La circuncisión es en la carne. Está muy bien. La pregunta es, ¿la circuncisión está en la ley de Dios o es mandamiento de hombre? Está en la ley. Está en la ley de Dios. Entonces aquí Pablo como que está poniendo la ley de Dios. No, sino que vean, la circuncisión es señal de que está en paz, pero no es para salvación. Y ahí en el Evangelio decía que si no se circuncidaba no era salvo, tenía que circuncidarse para ser salvo. Dos cosas Eso es diferentes, lo que se hermano. refiere, que eso es, la circuncisión es señal de que está en pacto con Dios. Eso dice Es Génesis, señal, pero no lo es- salva. No salva. No salva. No salva. Ahora, fíjense que aquí dice, los que quieren ostentarse según la carne. La circuncisión no es de la ley de hombre, la circuncisión es de la ley de Dios. Pero pareciera ser que hay una circuncisión de la ley de hombres, de la ley oral. ¿Sí me hago entender? La del rito que decía. A eso es. Entonces, estamos. Hechos capítulo 15, verso 1. Eso lo hemos tocado varias veces. Hechos 15, 1. Algunos que vinieron de Judea, es decir, hablando del judaísmo,
les decían a los hermanos, por ejemplo, algunos de Galacia, les decían, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Sí dice así o no dice así? ¿Cuál versículo que la hermana va a leer aquí? Dice uno. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí está, venga ahí. La pregunta es, ¿a qué se refieren esos que venían de Judea con el rito de Moisés? Circuncidarse conforme al rito de Moisés. Mire que primero que todo están limitando o están condicionando la salvación a la circuncisión, cosa que la ley no dice por ninguna parte. La ley no dice, o el mandamiento no dice que el que no se circuncide no puede ser salvo. Eso dice el judaísmo. Pablo cuando dice aquí, esa volqueta que hace mucha bulla. No, ya pasó. ¿Ya pasó la volqueta esa? Pablo dice aquí, los que se ostentan. No, a ver, otra versión. Véame ahí el verso 12. ¿Quién tiene otra versión que no sea esta Reina Valera? El 6.12. ¿Cuál es eso? El 12. 6.12. Gálatas 6.12. La que la hermana pentecostal va a leer. No, esa es la de los testigos. Eso, ella es testigo La pentecostal. carne son los que obligan a circuncidar. A ver, Montico, ¿qué dice? El principio del verso, ¿cómo dice? Los que pretenden hacer Alarde. Orden. ¿Leo o no leo? alarde Sí, de sí, la orden. carne son los que obligan a circuncidar. Los que pretenden hacer alarde en la carne. Son los que obligan a circuncidar. ¿Cómo dice esa? Los que tratan de obligarlos a circuncidarse quieren dar una buena impresión según criterios humanos. Eso es. Está Los buena también. los Déjala. hacen a Los que los quieren obligar a ustedes a circuncidarse, ¿quieren qué? ¿Cómo dice ahí? Quieren. lo hacen solo para no ser. No, al principio. Lo que leyó antes, hermano. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse quieren dar una buena impresión según criterios humanos. Mira ahí. Quieren hacerse ver según criterios humanos. ¿Cómo dice la suya? El principio del verso. 12. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. Eso. No quieren ser perseguidos. No, espera ahí. Quieren hacerse notar en la parte humana. Los que quieren ser bien vistos Quieren ser bien vistos en lo humano, en lo humano. esos os fuerzan a circuncidarse con el único fin de evitar la persecución por la cruz del Mesías. Ustedes miren que no están hablando de mandamientos, no están hablando de obediencia a la ley, no están hablando de obediencia al mandamiento. Pablo está aquí hablando de la circuncisión que la religión quiere imponerles para la religión gloriarse en ustedes. Aquí en Gálatas está hablando del judaísmo, está hablando contra el judaísmo, contra la religión del judaísmo. Ahora en nuestro tiempo, ahora lo que nosotros estamos viviendo, no está el judaísmo, pero tenemos religiones que nos dicen cosas semejantes. Por la carta de Gálatas vamos a tener el mismo asunto siempre. Pablo habla de la circuncisión, pero desde el ritual judío, no desde el mandamiento, sino desde el ritual judío. Porque Pablo nunca habla en contra de la circuncisión que habla la ley, porque él mismo dice que él circuncidó a Timoteo, o lo hizo circuncidar. Él hizo circuncidar a Timoteo lo circuncidó. Entonces el problema no es la circuncisión, de la obediencia al mandamiento. Aquí el asunto es la circuncisión que quiere imponer la religión. Yo pregunto, en estos tiempos de actuales aquí en nuestra Segovia, por ejemplo, que hay varias religiones, esas religiones ¿qué imponen? O no imponen nada. También es una buena pregunta. Las religiones que el cristianismo impone o no impone cosas. Sí.
¿Imponen rituales o no imponen rituales? A ver, dígame una pues para no dejarme solo pues porque yo me pongo a hablar y dicen que hablo hoy. La primera comunión no sería una. Primera comunión. Pero a ver, apoyemos en el texto. El texto dice, para hacerse quedar bien con los demás. Mire que el texto dice eso, mire. Él dice, los que nos quieren hacer circuncidar, en este momento, no estamos hablando de circuncisión, pero los que quieren obligarlos a ustedes a hacer cosas religiosas, lo quieren hacer para quedar bien, para ellos quedar bien. Les pregunto, ¿el cristianismo pone o no pone rituales? No estamos hablando de circuncisión en este caso, el judaísmo pone circuncisión. Pero los gentilizantes, ¿ponen o no ponen condiciones para quedar bien ellos? Ese Es lo que está problema diciendo no hay. ahí. Ayúdenos ahí que el rabí. Sí, es como el testimonio, crear como el testimonio, por ejemplo, en la iglesia, como dicen andar juntos, que papear el Ese es el testimonio. idioma más Vea. que usted. Que dije rabí. ese es el Vea, idioma más Pero que es que es usted. para agradar la cara. Le voy a decir una cosa, el vestido, la vestimenta pues de las personas. Está muy bien, hay que vestir decorosamente. Como la hermana está vestida, excelente. vea. Excelente, Ah, decorosamente. excelente. Pero si no tiene el pelo largo, hermana, usted O la hermana ya lo tiene largo, vea. entra a la reunión. Oiga. No puede entrar a la reunión porque tiene el pelo largo. No, ella además tiene el pelo ya bastante cascudo. Mi esposo una vez no fue en corbata y tenía que predicar. Sí. ¿Y por qué no llevó corbata? No lo pusieron. No puse. Le hizo el pastor quitar la corbata a otro hermano para prestársela a mi esposo y mi esposo dijo, yo no me voy a colocar cosas prestadas. Mejor no predicó. Yo estuve, Tenía que tener corbata para subirse al altar. Para subirse al altar. yo estuve con mi esposa en una reunión. Ajá. Ese mismo tema. El pastor de, ¿cómo se dice? De turno. Nos digo, hermano, para predicar la corbatica. Los que están en el altar sirviendo, vea, la corbatica. Eso es bonito, está muy bien. Es como la circuncisión para el judaísmo. Era muy importante. Y es una cosa insignificante. La circuncisión es una cosa insignificante. Asimismo, una corbata es la misma insignificancia. Ahora nos va a tocar a la hermana que venga con pelo largo y a mí ponerme corbata y pantalones. Sin cintas. Y nada, corbata no es algo. Ese es el asunto, vea, mira. Aquí somos muy buenos para criticar. El cristianismo, los gentilizantes, hablan de la circuncisión y por ahí quieren meterse en contra de la ley de Dios, que Pablo está hablando en contra del mandamiento, que Pablo está hablando en contra de la ley de Dios, que no sé qué cosas. Y como que no leemos despacio. Los que quieren ostentarse, los que quieren quedar bien, lucirse. A ver, este piso ya está muy feo. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle baldosa. Estas paredes están muy roñosas, vamos a estucarlas, a pintar, porque tenemos que organizar el templo de Dios. Este es el templo del Señor. Vamos a poner aquí una cosa, una ofrenda, una ¿qué? Alfolí. No, un cajón, pro templo, le hacemos forma de pro templo. Porque ese es el templo. Aleluya, gloria a Dios, es el templo y tenemos que organizar el templo. No, es que así somos. Ese es el templo, pero no señalan no. Es este. Este es el templo, tenemos que ponerle cosas bonitas. Eso es ostentarse. Pablo está hablando de eso aquí. Ostentarse según la carne. Criticamos y hablamos de unas cosas erradas y ni siquiera nos fijamos en las cosas erradas que hacemos en el cristianismo. Como el templo más Estos grande. días estaba pensando en eso, el ser humano, uno es como muy bueno para mirar como los errores y luego por ahí uno mismo lo puede tener. Puede decir, ay, esto es tal cosa y uno siendo lo mismo, pero porque uno no lo ve y lo dice a otro. Porque es más fácil verlo. Más fácil. Por eso Jesucristo dice, quites primero la viga de su ojo para que pueda ver el error de allá. Ok, Pablo está hablando de esa circuncisión, de esas cosas religiosas que pone la religión. Aquí está hablando de judaísmo en Gálatas, pero para nosotros los gentilizantes, los gentiles también ostentan cosas. Ostentan cosas. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque Pablo vuelvo y le repito, Pablo aquí está hablando de manera general contra las religiones
sea cual sea, llámese como se llame. Y enseguida le completa, el verso 13, porque ni los mismos circuncidados guardan la ley. Mire que no está hablando de la circuncisión de la ley, porque Pablo está diciendo, ellos se circuncidan, pero ni siquiera guardan la ley. Estos religiosos que le dicen a usted cómo comportarse, si ponerse faldas largas, si ponerse el pelo largo, si ponerse corbatas, si vestirse no sé cómo, si arreglar paredes, si arreglar edificios grandes y bonitos, porque esa es la iglesia del Señor y no sé qué cosas esos edificios. Esas personas que hablan de eso ni siquiera guardan la ley, ni siquiera guardan el mandamiento. Pablo está hablando del judaísmo aquí, en Gálatas, pero a nosotros nos concierne el cristianismo. Pablo habla contra los judaizantes, pero a nosotros nos conciernen los gentilizantes. Ni ellos guardan la ley. Entonces, esa circuncisión no es de guardar la ley. Aquí lo deja muy claro. Esa circuncisión no está hablando de guardar la ley. Por eso mismo el rito de Moisés, que habla de Hechos 15, no está hablando de la ley de Dios que Dios ha dado a Moisés. Cuando le pone la palabra rito, ahí tiene que ser algo, hay algo de más ahí. Al mandamiento le añadieron algo, es decir, el judaísmo al mandamiento de Dios le añadieron algo más, por eso le pusieron rito, el rito de Moisés. A ver, ¿quién lee? 14, 15, 16, 17 y 18. ¿De qué? ¿Génesis o qué? De Gálatas. De 15. Gálatas 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Hay 3 capítulos o qué? Los de esos El últimos 14, versos de el Gálatas. 15 y el 16. Pero A ver, no, muchacho. A ver, hermana señora. Dice, pero yo espero no presumir nunca de nada, solo del madero de tormento de nuestro Señor Jesucristo, mediante quien el mundo ha muerto para mí y yo para él. Mundo, porque lo importante no es la circuncisión ni la incircuncisión, sino ser una nueva creación. La 16 también. Siga. Que la paz y la misericordia misericordia estén sobre todos los que andan correctamente de acuerdo con esta regla de conducta, si sobre Israel de Dios. De ahora en adelante que nadie me cause problemas, porque llevo en mi cuerpo las marcas de un esclavo de Jesús. Hermanos, que la bondad inmerecida de nuestro Señor Jesucristo esté con el Espíritu y ustedes demuestran. Amén. Así dice la Biblia de los testigos de Jehová. Ahí estamos bien, está buena esa versión, está muy ¿Usted interesante. siga entonces? No. Ella es testiga de Jehová. Ella sí es testiga de Jehová también. Testiga Usted es testiga de Jehová. Y Yeshua. De aquí dice, ¿verdad? Isaías, le busco Isaías donde dice mis testigos. Sí, pero no de Jehová. De Jehová. No, Jehová no. Vosotros son mis testigos, dice Jehová Jehová. no significa Dios, De eso es Yahweh. hermano. Listo. De Jehová. Aunque no digan Jehová está bien. Como quiera está muy bien, no hay problema. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Los que quieren que ustedes se circunciden, los que quieren gloriarse en eso, en la carne, en la parte humana, en ustedes, lo quieren hacer para ellos mismos evitar la persecución de la cruz. Gálatas 6:12. El judaísmo quería evitar la persecución de la cruz. ¿Cómo así? ¿Cómo así que la persecución de la cruz? ¿Que la cruz está persiguiendo a alguien o qué? Sí, ya ¿O de qué más o menos trata ese verso 12? Preguntaré a los eruditos a ver. Hey,
Mira, lean el verso, la parte B. A preguntarle al del rabí verso 12. Jader. La Jader. parte B del verso 12, ¿cómo dice? El rabí Jader va a decir. Me moré. Dijo que no. La segunda parte del verso 12, Gálatas 6:12. Porque la primera parte dice: los que quieren ostentarse según la carne o sobrinan circuncidados. Los que pretenden alardear. Sí, pero, ajá, sí, Los léalo. que los obligan a circuncidarse, solo para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Eso, no ser perseguidos. El judaísmo quiere hacerlos circuncidar a ustedes para que el judaísmo no sea perseguido por la cruz de Cristo. Verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, de nuestro Mesías. A ver, ¿cómo así que la cruz de Cristo persigue? ¿De qué se tratará eso? De que en ese tiempo el judaísmo perseguía a los cristianos. Pero aquí está diciendo que la cruz de Cristo persigue a los del judaísmo. Los que quieren hacerlos circuncidar lo hacen para ellos mismos no padecer, no padecer la cruz de Cristo. ¿A qué refiere? ¿Alguna idea? A ver, hermana Daniela, ¿estamos aquí o no? Ese es el 12, ese es el 12. Gloria a Dios. Ese es el 12. La segunda parte del verso 12, ¿cómo dice? Lo que usted me dijo ahorita. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Para ellos no padecer persecución a causa de la cruz. ¿Qué pasaba ahí? Causa del mandamiento. ¿Alguna idea? Hacen obras para que... Para quedar bien delante de los hombres, para que no digan que ellos no quebrantan la ley. recuperados, no. Vea, yo creo que lo que pasa aquí es lo siguiente. Vea. Voy a poner esto aquí para que no me pierda la página. La cruz de Cristo, ¿qué pasó en la cruz de Cristo? ¿Qué es ese asunto de la cruz de Cristo? Él murió ahí para Murió. redimirnos del pecado. Para redimirnos, O sea, para justificarnos Sí, o sea, que somos salvos por ese sacrificio. por ese Y sacrificio. los otros decían que por la circuncisión. Ah, eso es. La cruz de Cristo es nuestra justificación. ¿Nuestra qué? Justificación. Hermano, perdón, Señora. ¿no entiendes que dice acá que ellos los obligaban a circuncidarse a que no padecieran lo de la cruz? La persecución. Lo de la cruz. Ah. O sea, por eso no obligan a circuncidarse, para que no padezcan lo que Jesús padeció, me imagino, en la cruz, ¿no? Puede ser, pero yo creo que Pablo no está hablando de ese tema ahí. Lo que pasa es lo siguiente, hermana, vea. La religión del judaísmo, la religión judía dice que usted en la obediencia de la ley, en la obediencia que usted tiene hacia la ley, usted se está salvando a usted mismo. Pero según ellos. Estoy hablando del judaísmo, estoy hablando de la Biblia, no estoy hablando de la ley de Dios, estoy hablando del judaísmo. La religión judía dice que en la obediencia que usted tiene a la ley, en esa obediencia que usted tiene a la ley, usted se está salvando. Por ejemplo, ellos dicen, vea, hay un tema que dicen, hay sionistas son los judíos que creen que ellos tienen que conquistar la tierra del Medio Oriente, la tierra de Israel, tienen que conquistarla ellos para que el Mesías regrese. El sionismo, pues eso es sionismo. Sionismo es que ellos tienen que ir a conquistar esa tierra, ganar la guerra, lo que tengan que ganar, comprar, o lo que tengan que hacer. Es decir, estar en esa tierra y de esa manera aceleran la venida del Mesías. Uno está de acuerdo entre el judaísmo, estoy hablando de judíos. Unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo. Una parte del judaísmo dice que no, que ellos no tienen por qué ir a conquistar la tierra, sino que cuando el Mesías venga, les va a dar la tierra. Se llaman antisionistas. Antisionistas. No son los judíos que le visten de negro. No. Ah, eso.
hay una pelea ahí. No, lo que hace es que no son ortodoxos, que hay ortodoxos, en una rama hay ortodoxos y ultraortodoxos, y en la otra rama también hay ortodoxos y ultraortodoxos. Ortodoxos jasídicos. Eso es. Entonces hay unos sionistas y otros antisionistas. ¿Sí? Pero en forma general, todos dicen que si se ponen a obedecer los mandamientos, el Mesías va a venir a salvarlos. Estén en la tierra o no estén en la tierra. Pero el judaísmo en forma general dice que la salvación se encuentra en la obediencia al mandamiento. ¿Sí? Mis hermanos pentecostales, que yo soy pentecostal, me dicen a mí, hermano, es que usted si se puede obedecer la ley va a caer de la gracia. Eso es ilógico. Eso es como irracional pensar de la manera. Es como que me digan a mí que el hijo que agrada al padre es el desobediente. Que el hijo que agrada al padre, que el hijo que obedece al padre no es el que lo agrada, sino que el que desobedece al padre es el que lo agrada. Eso es como pensar de esa manera. Hermano, si usted se pone a obedecer la ley, entonces va a caer de la gracia, es decir, va a caer del agrado del Padre, de Dios, va a caer de la gracia, del agrado de Él. Si usted lo obedece, pero ¿cómo así, hombre? A ver, yo tengo 2 hijos. Si mis hijos, 3 hijos, perdón, si mis hijos me obedecen, entonces van a caer de mi gracia. Eso no tiene lógica. Cuando mis hermanos pentecostales o del cristianismo no entienden que la obediencia aquí que Pablo está hablando es a la ley de Dios o a la ley de los hombres, lo que mismo Jesucristo dijo en Marcos 7, ¿cierto? Que el judaísmo invalida el mandamiento de Dios porque toman tradición de ancianos y la vuelven doctrinas. Entonces, ¿es la obediencia qué? Lo que agrada o desagrada al Padre. ¿Es la obediencia qué? Cuando yo me pongo a obedecer mandamientos de hombres, de esa manera estoy desobedeciendo el mandamiento de Dios. Eso dice Jesucristo. El judaísmo dice que se pueden salvar a ellos mismos. Entonces ellos no necesitan a un Mesías redentor. Ellos no necesitan a un Mesías sufriendo. Ellos no necesitan a un Mesías que los salve, que pague el precio del pecado de ellos en la cruz del Calvario. La persecución de la cruz del Calvario para ellos consiste en que, ahí Pablo dice, Cristo crucificado, para los judíos tropiezo y para los griegos locura. ¿Sí dice así o no dice? ¿Sí o no? Para Cristo en la cruz del Calvario es, para los judíos tropiezo, porque tropiezan con esa justificación de ellos, porque tendrían que creer en Jesucristo el Redentor, el que redime. Cuando un judío cree que Jesucristo es el Mesías prometido en la profecía y que está cumpliendo lo que está escrito en la profecía, entonces cree en Jesucristo y se bautiza en su nombre. Hechos capítulo 2, eso pasó con los primeros 3.000. Después más adelante encontramos 5.000. Y después por allá encontramos a Felipe hablándole a un eunuco, que era judío, era el judaísmo. Era el judaísmo y venía leyendo en Isaías 53. Cuando Felipe le dice, ¿entiendes lo que lee? Entonces Felipe, el eunuco le dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces Felipe le explicó desde ahí, desde las Sagradas Escrituras, quién es el Mesías, qué venía a ser el Mesías y el cumplimiento. Entonces el eunuco creyó que Jesucristo es ese que estaba escrito en Isaías 53. Entonces cuando el eunuco creyó, entonces dijo, aquí hay agua, y impide que yo sea bautizado. Porque creen en la redención de Jesucristo. Por eso es un tropiezo, por eso es locura para ellos, no es un tropiezo para ellos, perdón. Es un tropiezo, porque entonces les tiene que quitar toda su religión, toda su creencia de que ellos mismos pueden salvarse, de que ellos mismos pueden justificarse. Y eso es lo que pasa con la religión actual. Todas las religiones hacen cosas para salvarse a ellos mismos. Hacen escaleras al cielo, como tanto hemos repetido tantas veces, hacen escaleras al cielo, porque de eso se trata Gálatas. Gálatas
Romanos también, Pablo toca ese tema. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, pero una vez que usted es salvo, usted empieza a obedecer. Entonces, cuando nosotros obedecemos mandamientos, no es para salvación. Nosotros ya obedecemos mandamientos porque ya somos salvos. Por eso obedecemos mandamientos, porque agradamos al Padre, porque el Señor nos trajo de la calle a su casa. Nos adopta como hijos y nos pone unas reglas en su casa. Por eso nos podemos sentar a la mesa a comer del pan, porque nos adoptó como hijos por gracia. Pero los perros también comen migajas y han comido migajas 2000 años. Porque los perros también se alimentan, los gentiles se alimentan de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Y está bien, no hay problema. Hay muchas religiones, hay miles, millones, no sé cuántas habrán. Y comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Pero este pan vivo, esto es pan, esto es un pan. Esta palabra es un pan. Y como es un pan, suelta migajas que caen de la mesa y los perros comen de ella, los gentiles comen. Y las religiones comen de eso, se alimentan de eso y están contentos. Están contentos porque sienten y no sé qué, y hablan en lenguas y otras cosas más, y los tiran al piso, caen allá, no sé cómo. Es decir, los perros comen, no hay problema. Pero si el Señor me está dando a mí la opción de ser adoptado como hijo y comer de la mesa, entonces ¿por qué no yo lo puedo hacer? Pero tengo que ser adoptado como hijo. Y una vez adoptado como hijo, yo tengo que caminar por una senda que Él me traza. Es fácil, yo no sé por qué a veces nos complicamos la vida. Porque estamos contentos con las migajas. Bueno, siga comiendo migajas, no hay problema, no hay problema, es que no hay lío. El problema es que los perros van a estar afuera, ese es el único lío. Cuando venga el reino, cuando el Señor venga en su reino, los perros van a estar afuera. Los que comieron migajas, pues yo creo que lo que pasa es que en la casa de un judío no se podían los perros adentro. Entonces cuando caen las migajas al piso, las personas barren y luego sacan las migajas afuera de la casa y le dan las migajas a los perros allá. Por eso dice que los perros estarán afuera. Y eso se va a seguir cumpliendo. Eso se va a seguir cumpliendo. En la casa de un judío no podían estar los perros. Los perros no estaban bajo la mesa como nosotros nos acostumbramos. Nosotros acostumbramos a los perros en la casa y comen ahí. No. Los perros estaban afuera y cuando terminan de comer recogían las migajas y las llevan al perro. Nosotros ahora le compramos cuido y le damos cuidito a los perros. Pero tiene su lugar, el perro tiene su lugar. Los hijos tienen un lugar en la mesa. Yo sigo más bien leyendo aquí para no seguir hablando. Pero en algunas casas los perros se mantienen ahí estorbando cuando uno lee. En la cama, en la cama. Señora, es mejor comer en la mesa del Padre que no afuera donde están ustedes. es mejor comer en la mesa y me están dando la opción por gracia, por misericordia. Entonces yo me voy a hacer sacar de la mesa por portarme como un gentil, como portarme como un perro en desobediencia al mandamiento. Eso no, si ya el Señor me da la opción de sentarme en la mesa, ¿por qué me tengo que bajar de la mesa a comer de las migajas afuera? ¿A son de qué? ¿A son de qué? Si la misericordia de Dios alcanzó a cambiar mi naturaleza humana, esa naturaleza de la carne, porque éramos animales y el Señor nos transformó, nos cambia la naturaleza, nos sienta a la mesa y seguimos comportándonos como gentiles. Y diciéndole a las personas, nosotros somos gentiles, no somos de ese pueblo, y reniegan, reniegan de eso. Se cierran la puerta a sí mismos. Se dicen que no son del pueblo de Dios, sino que son gentiles. El gentil por eso se llama gentil, porque es una persona que está por fuera del pacto, que está de las naciones, son perros allá por fuera. Yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Señor, pero es que tan siquiera las migajas que caen de la mesa de su Señor. Bueno, mujer, usted tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Las migajas, los perros pueden alimentarse de las migajas. Bueno, que sea como su fe, hasta donde su fe la alcanza. Así le dijo a la mujer y la mujer comió migajas. Pero a la mesa no estaba. A la mesa no estaba porque ella era una sirofenicia. A mí no me van a decir, no, es que ya fue salva. ¿Salva de qué? No, recibió su milagro porque recibe migajas, no hay ningún problema. Pero Jesucristo dijo a los discípulos, yo solo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, a nadie más. El que quiera ser salvo, que pertenezca a esta casa. Yo le doy la opción, yo voy a morir en la cruz de Calvario. Yo le doy la opción de que pueda hacer de esta casa. Pero si quieres compartirse como perro y ser milagrito por acá, milagrito por allá y vivir así, no hay ningún problema, vivan así. Ay, levantaron un paralítico, pues ¿qué problema hay en eso? Ay, le quitaron la fiebre a un niño, no hay problema en eso, son migajas. Pero el pan vivo está aquí.
Si se lo quiere comer, cómase. Pero vea, desde Génesis hasta por acá atrás. Sabiendo que hay un manjar tan delicioso y para uno comer. Eso es. Si la ley de Dios es una delicia. Es que lo estúpido es eso, hombre. ¿Cómo me va a decir a mí que la ley es una maldición cuando Pablo dice que es buena, que es espiritual? Cuando usted lee Salmo 119, usted vea las hermosuras que hay. Amén. Salmo 19, 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Hágame el bendito favor. Amén, amén. Entonces, ¿por qué no se quiere comer el pan completo? No se lo coma migajas. Reciba milagritos pues, de vez en cuando, no hay ningún problema en eso. Gálatas 6, Señor, ayúdanos. ¿Dónde vamos? Pero lejos de mí gloriarme, sino en la justicia de Cristo, en la justificación que Él hizo por mí, que Él dio por mí. En esa justificación, yo vivo ahí por su misericordia. El verso 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de nada. A mí aquí no importa la religión judía, aquí no importa la religión de los cristianos, aquí lo que importa es la nueva creación, aquí importa es la nueva criatura, el que nace de nuevo. Ahora pregúntele cómo es nacer de nuevo. Juan capítulo 3 le dice cómo es nacer de arriba. El que no nace de arriba no puede ver. El que no nace del agua de arriba y del espíritu de arriba no puede entrar en el reino. Juan 3 en adelante. Ahí estamos. El que no nazca de nuevo puede tener la religión que le dé la gana. Puede ser el papa o el consistorio, no sé qué. Pero si no ha nacido de arriba, no importa. ¿Y cómo nace de arriba? Con el agua de arriba, Ezequiel 36, lo hemos visto muchas veces, que el agua es de arriba y esta palabra descendió del cielo. Tu palabra es verdad, justifícalos en tu palabra, ¿cierto? Tu palabra, esa palabra nos lava, el Señor es el que nos lava a nosotros, nos limpia, nos cambia nuestro corazón de piedra. Ezequiel 36, 24 en adelante. Nos lava con agua limpia, cambia nuestro corazón de piedra por uno de carne y pone de su Santo Espíritu en nosotros y nos va a hacer que caminemos en obediencia a su Torah.